Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Espero que se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Ya, pues reencontrándonos como cada fin de semana, domingo, para lo que es el desarrollo de nuestro curso. Recordarles que el día de hoy estamos culminando este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Entonces, nada, como siempre recordándoles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden visualizar o ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia, como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar el nivel secundario. Invitemos lo que sean parte de nuestro colegio, ¿sí? Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sol. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Vuelvo a repetir, es la última clase de este segundo bimestre. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Y es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Estamos encantadísimos de poder apoyarlos. Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, nuestra última clase del día de hoy. Muy bien. Ya está. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, se ve. Entonces, gracias. Entonces, estamos con lo que es el curso de razonamiento matemático. El tema del día de hoy son áreas de figuras geométricas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza. Sí, encantada de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar este tema tan bonito como todos los temas de matemática, pues dando quizás una pequeña definición, ¿sí? Vamos a hablar de lo que vienen a ser las áreas de figuras geométricas. Cuando nosotros hablamos de áreas, a veces quizás hemos escuchado o alguno de nosotros pues ha adquirido, por decir, un terreno. Lo que nosotros preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto mide ese terreno? ¿Cuál es su área del terreno? Entonces, cuando nosotros hablamos del área, cuando es lo que nosotros vamos a medir, lo que está dentro de la figura. Si nuestro terreno, por decir, fue un cuadrado, pues si yo hablo del área, voy a medir cuánto es que mide dentro de ese cuadrado. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de lo que son las áreas geométricas más conocidas, como viene a ser el cuadrado. También encontramos al rectángulo, encontramos al círculo, circunferencia, tenemos el triángulo, tenemos el rombo, tenemos el romboide, tenemos el hexágono, tenemos el trapecio, tenemos el pentágono. Entonces, todas ellas son figuras geométricas. Son figuras geométricas, son polígonos, porque son figuras cerradas. Y todas ellas tienen sus áreas. Y como ustedes pueden visualizar, todas están con colores, lo que es la parte interna. Eso es lo que vamos a hallar. El área de las figuras geométricas. Vamos a empezar por dando una pequeña definición, que es área.
En matemática dice, y más concretamente en geometría, se entiende por áreas la extensión de la superficie en una figura plana. Si al calcular áreas es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas pues tiene mayor espacio, es más grande, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del área, pues esto está relacionado a lo que es concretamente, dice el curso de geometría, porque si nosotros hablamos de matemática, matemática es en global, se podría decir. Dentro de la matemática nosotros tenemos ramas, tenemos la rama de lo que es aritmética, tenemos la rama de lo que es el álgebra, tenemos la rama de lo que es trigonometría, tenemos la rama de lo que es geometría. Entonces, cuando nosotros estudiamos todas las figuras, eso está referido lo que es al área de geometría. Área de geometría. Entonces, eso es. Por lo que vamos a calcular es lo que está dentro. Vamos a empezar con lo que es la primera figura, que viene a ser el cuadrado. Como bien sabemos, el cuadrado es un cuadrilátero que tiene 4 lados. El cuadrado tiene sus 4 lados que tienen igual medida, son iguales, ¿cierto? El cuadrado, sus lados son iguales. Dentro del cuadrado, dice, nosotros podemos tener diagonales. Vamos a tener 2 diagonales. ¿Y qué son diagonales? Diagonales son segmentos, son líneas que van a unir 2 esquinas, 2 vértices de nuestro cuadrado. Por decir, si nosotros tenemos el cuadrado acá, tenemos una diagonal acá, y podemos trazar también otra diagonal en este sentido, uniendo 2 esquinas. Cuando nosotros trabajamos y queremos hallar diagonal, sabemos que los lados del cuadrado van a ser iguales. Esto es A, esto es A. Si queremos hallar diagonal, dice simplemente la diagonal es el lado multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Eso es diagonal. Ahora, también en algunos casos a nosotros nos piden hallar perímetro, ¿cierto? Nos piden hallar perímetro. El perímetro y el área están relacionados, pero no son lo mismo. Cuando nos piden hallar perímetro, perímetro simplemente es la suma de los contornos. Solamente los contornos. Y cuando nos piden hallar el área, área es lo que está dentro del contorno. Área es lo que está dentro de nuestro perímetro. Entonces, como perímetro es la suma, pues A más A más A más A daría 4A. Y cuando nosotros hallamos áreas, área es lo que está dentro. ¿Cómo se halla el área del cuadrado? El cuadrado simplemente es, como todos sus lados son iguales, se multiplica 2. A por A, se multiplica. Y A por A, pues eso es A al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hallamos el área del cuadrado simplemente es lado cuadrado, L cuadrado. Cuando nosotros, por decir, a ver, ¿qué pasó? Ya está. Cuando, imagínense, a mí me dicen hallar el área del cuadrado en la siguiente figura. En la siguiente figura. En la siguiente figura. En la siguiente figura. Entonces, lo que tenemos es una figura de un cuadrado y me dicen que su lado de este cuadrado, por decir, mide 5 centímetros. 5 centímetros. Siempre cuando nosotros trabajamos área, siempre las medidas tienen que estar en unidades, ya sea centímetros, metros, kilómetros, en el mismo etcétera. Pero siempre tiene que estar con alguna medida, porque cuando nosotros medimos tenemos que utilizar algo. Entonces siempre tiene que estar por eso en unidades. Entonces, me dicen hallar el área de este cuadrado si tiene 5 centímetros de lado. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, pues, es reemplazar el área del cuadrado. Su fórmula es lado por lado. Y lado por lado es lado cuadrado. El área del cuadrado es L cuadrado. ¿Y qué es L? Es lado.
Entonces yo digo, el área de este cuadrado será igual, si su lado es 5 centímetros, entonces 5 centímetros elevado al cuadrado. El área del cuadrado va a ser igual 5 al cuadrado, porque este cuadrado afecta. 5 al cuadrado es 5 por 5, 2 veces 5. Esto es 25 centímetros y elevados al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera se halla el área del cuadrado, lado por lado, ya que el cuadrado es un cuadrilátero, una figura de 4 lados, que tiene sus 4 lados iguales, con igual medida, miden igual. Ahora, no solamente puedo encontrar ejercicios de ese tipo. Imagínense si a mí me dicen, sí, el área de un cuadrado, por decir, es igual a 64 metros cuadrados. Me piden hallar el lado del cuadrado. Hallar el lado del cuadrado. Entonces lo que nosotros tenemos es, ahora me dan el área, imagínense, me dan el área. Pero sabemos que nuestra fórmula es el área del cuadrado es igual L cuadrado. Entonces a mí me dan el valor de área. Me dice que el área es 64 metros cuadrados. Va a ser igual a L cuadrado. Todo lo que está como potencia, exponente, en este caso el exponente de L es cuadrado, 2. Todo lo que es exponente pasa al otro lado como una raíz. Raíz cuadrada de 64 metros cuadrados. Raíz cuadrada de 64, ¿qué número multiplicado 2 veces el mismo número me da 64? Eso es 8. La raíz cuadrada de metros cuadrados se va y solo me quedaría 8. Por lo tanto, si nosotros tenemos un área de 64 metros cuadrados, nuestra figura es un cuadrado, ese lado del cuadrado mide 8 metros. 8 metros. Entonces, cuando nos piden hallar el área del cuadrado, simplemente es lado por lado, lado al cuadrado. Así de fácil. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente figura, que viene a ser el rectángulo. Cuando nosotros hablamos del rectángulo, también es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados, pero a diferencia del cuadrado, pues no tiene sus 4 lados iguales. El rectángulo más bien tiene solamente 2 lados iguales, los que están opuestos, es decir, frente a frente son iguales. Por decir, en esta figura, el lado de acá es igual al lado de acá y el lado de acá es igual al lado de acá. Entonces, sus 4 lados no son iguales. El rectángulo es una figura que no tiene sus 4 lados iguales. Solamente tiene sus 2 lados paralelos e iguales entre sí. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo simplemente es base por altura. Base por altura. La base, que es la base, lo que sostiene quizás la figura, ¿cierto? Base, lo que está abajo, y la altura. O en algunos casos, en algunos textos, también lo llaman el largo por ancho. Largo por ancho. Entonces, de cualquiera de esas formas, simplemente para hallar el área, se multiplican. El área del rectángulo es igual base por altura. Y eso es todo. El área del rectángulo igual base por altura. Imaginemos, me dicen hallar el área de un rectángulo en la siguiente gráfica, por decir. En la siguiente gráfica. Me dan el rectángulo y me dicen, si lo de acá, por decir, vale 8 centímetros y lo de acá, por decir, vale 3 centímetros. Me piden hallar el área de este rectángulo, es decir, lo que está dentro.
lo que está dentro. Entonces, nosotros sabemos que el área del rectángulo simplemente es base por altura. Base por altura. B por H. Entonces, decimos que el área del rectángulo de esta figura netamente es base 8 centímetros por altura 3 centímetros. Y el área del rectángulo va a ser igual 8 por 3, 24. Centímetro por centímetro, ponemos un solo centímetro y sumamos arriba. 1 más 1 y 1 más 1, eso nos da centímetro cuadrado. Entonces, cuando tenemos un rectángulo de 8 centímetros de base y 3 centímetros de altura, pues el área de ese rectángulo será 24 centímetros elevados al cuadrado. Elevados al cuadrado. Vamos con otro ejemplo. Imaginen que nosotros nos dan y nos digan si el área del rectángulo es igual, por decir, a 28 metros cuadrados. La base mide 7 metros y lo que me piden hallar es altura. Hallar la altura del rectángulo. Entonces, si queremos graficarlo, podemos graficarlo. Me dicen que el área del rectángulo, es decir, lo que está dentro, mide 28 metros cuadrados. Me dan la base. Dice que la base, el de acá, mide 7 metros. Y lo que me piden calcular es esa altura. No sé, H. No sé cuánto medirá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, pues, es simplemente decir el área del rectángulo es igual base por altura. ¿Cuánto mide el área? Ah, si te dan el área. 28 metros cuadrados. ¿Cuánto mide tu base? 7 metros. ¿Cuánto mide altura? Ah, eso es lo que no sé. H. El 7 y el H se están multiplicando. Todo lo que multiplica tiene que venir a dividir. Todo lo que multiplica pasa dividiendo. Entonces tendríamos 8 metros cuadrados. El 7 lo traemos para acá porque necesitamos conocer H. Entonces decimos, esto es igual a H. H va a ser igual 28 entre 7. Eso da 4. 7 por 4, 28. Se va el metro, se va 1 metro. Por lo tanto, la altura mide 4 metros. La altura mide 4 metros. Y eso sería el resultado. Entonces, de esa manera se halla lo que son áreas. Entonces, vamos a continuar con la siguiente figura. Y encontrar el área de dicha figura. El siguiente cuadrilátero el siguiente polígono, porque no es un cuadrilátero el triángulo. El siguiente polígono que vamos a utilizar vamos a trabajar y vamos a conocer el área es del triángulo. Vamos a hallar el área del triángulo. ¿Cómo se halla el área del triángulo? Para lo que nosotros tenemos, sabemos que el triángulo pues no es cuadrilátero. El triángulo es de 3 lados. Cuadrilátero se les llama cuando tienen 4 lados. Entonces, sabemos que es una figura de 3 lados, que tiene 3 lados. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el área en un triángulo? Cuando nosotros tenemos triángulos, en primer lugar, quizás ustedes han visto triángulos de este tipo. También me imagino que han visto triángulos de este tipo.
y también han visto triángulos de este tipo. Viene para acá y un poquito más allá. Esos tres tipos de triángulo es que nosotros conocemos. El primero, esto se llama un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Se llama acutángulo porque sus ángulos, es decir, estos espacios que tiene dentro, pues estos espacios miden menos de 90 grados. Miden menos de 90 grados. Entonces, si nosotros le llamamos, por decir alfa, por acá le llamamos beta, por acá le llamamos teta, decimos que alfa tiene que ser menor que 90, por eso es acutángulo. Beta también es menor que 90 y teta también es menor que 90. Por eso es un triángulo acutángulo. Cuando nosotros tenemos un triángulo acutángulo, para nosotros hallar áreas necesitamos conocer la altura. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo acutángulo, altura lo vamos a trazar siempre de una esquina, de un vértice se llaman, los puntos se llaman vértice. Entonces se va a trazar de un vértice siempre. Va a llegar en forma directa al lado que está a su frente. Por decir, si yo trazo altura de esta figura, voy a trazar directo y va a llegar al lado opuesto. Y la altura siempre va a llegar en un cuadrito. Este cuadrito me indica 90 grados. Esto es altura. Esto es altura. Entonces, de esa manera, pues tengo mi altura. El siguiente triángulo es un triángulo rectángulo. 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 ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque este triángulo, pues tiene un ángulo recto de 90 grados. 90 grados. A la vez, este triángulo rectángulo, pues uno de sus lados, es decir, este lado, a la vez de ser lado del triángulo, viene a ser la altura del triángulo. Entonces, en el primer triángulo yo tengo mi base y tengo mi altura. En el segundo triángulo tengo mi base y tengo mi altura. Tengo mi base y tengo mi altura. En el tercer triángulo, fíjense, la altura siempre tiene que ser derechito, perpendicular. Va a llegar en 90 grados, derechito en forma vertical y derecho en forma horizontal. Pero si nosotros queremos, por decir, si nosotros queremos trazar altura en el tercer triángulo, pues adentro yo no voy a poder. Si quiero trazar de esta esquina adentro, no voy a poder porque va a llegar en forma diagonal acá al punto de mi base. Esto sí es base. Esto es base. Pero si yo trazo altura, mi altura va a llegar en forma inclinada, no va a llegar derechito como en el caso del primero y del segundo. Y altura siempre tiene que llegar recto, por eso llega en forma perpendicular, formando 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a trazar altura? Tengo que prolongar uno de sus lados, es decir, hacer crecer uno de sus lados y recién voy a trazar mi altura. Recién voy a trazar mi altura. Entonces, eso es este tercer tipo de triángulo. Este tercer tipo de triángulo se llama obtusángulo. 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 En el caso del primero, fíjense, ¿por qué se le llamaba acutángulo? Porque todos sus ángulos eran menores que 90. En el segundo, ¿por qué se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo igual a 90. Igual a 90. Y en el tercero, ¿por qué se llama obtusángulo? Porque tiene un ángulo mayor a 90. Alfa es igual, perdón, es mayor, no es igual. Alfa es mayor a los 90 grados. Entonces, tenemos los tres tipos de triángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Pero, ¿cuál es
Lo bonito de trabajar en áreas, que en el área del triángulo, en este caso, sea cual fuera el caso de las figuras que nosotros tenemos, simplemente va a ser base por altura dividido entre 2. Esta es la fórmula para hallar el área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Si nosotros tenemos nuestro triángulo, por decir, yo tengo mi triángulo, me dicen que la base, por decir, mida 12 centímetros. Me dicen que la altura, por decir, mida 5 centímetros. Y me piden hallar lo que es el área. Lo que es el área. Lo que es el área. Entonces, ¿qué digo? El área del triángulo es igual. Base por altura. Base es 12 centímetros. Por altura es 5 centímetros entre 2. Entonces, ni siquiera lo voy a multiplicar. Voy a simplificar. Saco mitad 1, mitad de 12, eso me da 6. Entonces digo que el área del triángulo va a ser igual 6 por 5, 30. Centímetro por centímetro, 30 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a encontrar el área de lo que viene a ser el triángulo. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Muy bien, vamos con la siguiente figura geométrica que tenemos para poder encontrar lo que viene a ser el área. La siguiente figura que tenemos es el trapecio. Cuando nosotros hablamos del trapecio, pues el trapecio es un cuadrilátero. Sí, es un cuadrilátero. Cuando les hablan de cuadrilátero, siempre, pues ustedes tienen que decir que el cuadrilátero es la figura que tiene 4 lados. Eso es el cuadrilátero. Figura que tiene 4 lados. Entonces, ¿y cómo se halla este cuadrilátero? ¿Cómo es este cuadrilátero? Este cuadrilátero es cuando nosotros vamos a tener 2 lados en forma paralela, que van a ser paralelos. Paralelos se refiere que están en la misma dirección, que van a ir en el mismo sentido, ¿sí? En el mismo sentido, pero siempre manteniendo su distancia. Entonces, en nuestro caso, paralelos, las líneas paralelas son las de acá. Esta línea de arriba, esta va en el sentido horizontal y la de abajo también va en un sentido horizontal. Si nosotros hacemos crecer esas figuras, esas líneas, extendemos hasta donde nuestra imaginación quizás incluso ni llegue, estas líneas siguen creciendo pero manteniendo esta distancia. Por eso se les llama paralelos y esta figura está formado en base a figuras, a 2 líneas paralelas, y las otras 2 líneas que no lo son paralelas. Este es un trapecio, un cuadrilátero. ¿Cómo nosotros hallamos, dice, el área de un trapecio? Como ustedes ven, acá las líneas paralelas, una de ellas es un poco más pequeña, la otra es más grande. A la más grande siempre lo vamos a denotar con la B mayúscula. Esta significa base mayor, y a la B minúscula le vamos a denotar con la B minúscula, y esto se llama base menor. Entonces, ¿qué tenemos en el trapecio? Tenemos una base mayor, tenemos una base menor y tenemos que tener altura. ¿Y cómo trazamos la altura? La altura siempre parte de un punto, que ese punto se llama vértice. El nombre correcto no es punto, sino que es vértice. Siempre sale de un vértice en forma directa, perpendicular. Perpendicular quiere decir porque va a llegar en 90 grados acá, formando ángulos de 90 grados. Esta es altura. Puedo trazar una altura ahí o caso contrario, puedo trazar una altura para acá. También viene a ser otra altura. Entonces, para nosotros poder hallar y encontrar el área del trapecio, necesitamos conocer la base mayor,
necesitamos conocer el valor de base menor. Lo sumamos, base mayor más base menor, dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Entonces, cuando nosotros tenemos el trapecio, tenemos que conocer base mayor. Imaginémonos que mi base mayor mida, por decir, 16 metros. Que mi base mayor, por decir, mida, un ejemplo, 8 metros. Que por ahí me den la altura, que la altura mida, por decir, 4 metros. Y me piden encontrar el área. Entonces decimos que el área del trapecio va a ser igual, base mayor, 16 metros, más base menor, 8 metros. Todo entre 2 y todo multiplicado por altura. ¿Qué altura mide? 4 metros. 4 metros. 4 metros. Entonces decimos que el área del trapecio va a ser igual 16 más 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 metros entre 2 por 4 metros. Entonces 24 entre 2, eso da 12. El área del trapecio es igual 12 metros multiplicado por 4 metros. Entonces decimos que el área del trapecio va a ser igual 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, metros por metros, metros cuadrados, 48 metros cuadrados. Entonces de esa forma nosotros encontramos lo que es el área de un trapecio. El área de un trapecio. Como ustedes pueden visualizarlo, pues esto, cuando nosotros hablamos de áreas, vuelvo a repetir, lo que estamos encontrando es cuánto mide lo interno, lo que está dentro de nuestra figura. No lo que está afuera, no lo que está al costado, no, sino todo lo que está dentro de nuestra figura. Eso es el área. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente figura geométrica que viene a ser lo que son paralelogramos, netamente el rombo. El rombo. Cuando nosotros hablamos del rombo, este es un paralelogramo. ¿Por qué se dice que el rombo es un paralelogramo? Porque el rombo está creado en base a rectas paralelas. Ya sabemos que las paralelas son las que tienen el mismo sentido, pero con una distancia entre ellas. Imagínense, yo tengo dos rectas paralelas que están en forma diagonal de derecha a izquierda y tengo dos rectas paralelas que están en forma diagonal, pero ahora de izquierda a derecha. Y justo estas rectas que están en este sentido me coinciden con las líneas de ahí. Y esta figura que se formó, esto viene a ser el rombo. Entonces el rombo tiene los lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Cuando nosotros tenemos el rombo, vamos a tener diagonales. Para hallar el área tenemos que conocer sus diagonales. ¿Y cómo se conoce sus diagonales? Pues sus diagonales lo vamos a conocer en base a haciendo segmentos. ¿Y cómo son esos segmentos? Entonces, esos segmentos son cuando nosotros vamos a unir dos vértices no consecutivos. Imagínense que nosotros queramos trabajar acá, por decir, en esta figura que he hecho. Me dicen diagonales, trazo una diagonal acá y trazo una diagonal para acá. Esos son diagonales. En la figura que está de color azul, ustedes lo pueden visualizar un poquito más, que se ve más claro. Entonces, esas líneas que están dentro de las figuras, pues esas líneas son las diagonales. Y si nosotros tenemos diagonales, a una de ellas la vamos a designar con letra D mayúscula, y a la otra lo vamos a designar con una letra D minúscula. La letra D mayúscula es el diagonal un poco más largo, ¿sí? Mayúscula. Y la letra minúscula representa a la diagonal un poco más pequeña.
Y para nosotros encontrar el área, para nosotros poder encontrar el área, simplemente se multiplica. Se multiplica. ¿Y qué es lo que voy a multiplicar? Lo que vas a multiplicar son diagonal mayor, así se llama la D mayúscula, diagonal mayor multiplicado por diagonal menor y todo dividido entre 2. Todo dividido entre 2. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a encontrar el área de un rombo. Acá dice, hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor, es decir, la D mayúscula, va a ser 5 centímetros. 5 centímetros. Y 3 centímetros, dice diagonal menor. Ah, esto va a ser 3 centímetros. Entonces, me piden hallar el área de este rombo. Ya sabemos que la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Diagonal mayor es 5 centímetros. Diagonal menor es 3 centímetros. Entonces vamos a multiplicarlo y todo ello dividido entre 2. 5 por 3 sabemos que es 15, ¿cierto? 15 entre 2. Y 15 entre 2 pues sería 7.5. ¿Cuánto mide el área? El área mide 7.5 centímetros cuadrados. Cuando medimos áreas siempre tiene que ir en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, pero con unidades cuadráticas. Siempre con unidades cuadráticas. Vamos con lo que es la siguiente figura, que es un círculo. ¿Qué es un círculo? Cuando nosotros hablamos del círculo, pues el círculo es, a ver, yo por decirles pregunto y les digo, y muchos de nosotros a veces nos confundimos. Nos confundimos. ¿Ustedes qué dicen? ¿El círculo y la circunferencia son lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿O estamos hablando de la misma cosa cuando hablamos de círculo, cuando hablamos de circunferencia? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿El círculo y la circunferencia será lo mismo o no? Sí, Miss. Sí son lo mismo, ¿ya? Por ahí nos dicen que son lo mismo, son lo mismo. El círculo y la circunferencia son lo mismo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿El círculo y la circunferencia serán lo mismo? ¿Serán lo mismo? ¿Serán lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿qué es círculo entonces? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es círculo entonces? Para la que me dijo que no era lo mismo. La circunferencia forma parte del círculo. Ya, forma parte del círculo. Ya. A veces muchos de nosotros nos confundimos, ¿verdad? A veces nos hablan del círculo, de la circunferencia. Algunos decimos, no, pues es lo mismo. Es lo mismo. Pero el círculo y la circunferencia no son lo mismo. Están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, pues no es lo mismo. Acá en pantalla, por decir, ustedes lo están viendo a los dos, porque esos no se pueden separar. No existe el uno sin el otro, pero pese a ello no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno. Solamente esta rayita, le podemos decir, que está en forma circular ahí de color media morada,
Esa es circunferencia, solamente el contorno. Y cuando nosotros hablamos de círculo, círculo es lo que está dentro. Entonces, están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, no es lo mismo. Quizás tú estás en un examen y te dice hallar la medida de circunferencia. Si te pide hallar la medida de circunferencia, pues no vas a poder aplicar esta fórmula de lo que es área. Porque lo que nosotros estamos empleando con áreas, recuerden, áreas es cuando nosotros vamos a encontrar lo que está dentro. Y lo que está dentro, pues eso es círculo. Entonces, no nos confundamos por ese sentido. Cuando hablamos de circunferencia, cuando hablamos de círculo, son cosas muy diferentes. Pero pese a ello, no existe el uno sin el otro. Están tan relacionados, pero no son lo mismo. Y como nosotros estamos hablando de áreas, lo que vamos a trabajar es el área del círculo, lo que está dentro. Eso es lo que queremos conocer, la medida. Para nosotros hallar el área del círculo simplemente es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Eso es la fórmula. Pi por radio al cuadrado. Cuando nosotros hablamos, quizás por ahí no tenemos radio. ¿Qué es radio? Quizás algunos de ustedes se preguntan. Cuando nosotros tenemos una circunferencia, un círculo, pues todo círculo va a tener un punto medio. Todo círculo tiene un punto medio. Un punto medio. Ubicamos el punto medio. De este punto medio, si nosotros unimos con un segmento a cualquier punto de la circunferencia, ya sabemos que circunferencia es el contorno, este segmento se llama radio. Este espacio, este es radio. Podemos trazar a donde sea. En este sentido, en este sentido, en este sentido, en cualquier sentido. Pero este segmento que parte del punto medio y que une el centro con cualquier punto de circunferencia, este segmento se llama radio. Es la radio. Y para nosotros encontrar el área del círculo, pues tenemos que conocer lo que es la medida de radio, porque nuestra fórmula simplemente es, el área del círculo es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Ahora, cuando nosotros, por decir, trazamos una radio, supongamos, yo trazo una radio en este sentido. A ver. Cuando nosotros trazamos radio, tenemos que trazarlo en forma directa, derechita, en otras palabras. Por decir, incidencia, tengo la otra radio. Tengo la otra radio. Este segmento que une de canto a canto, se puede decir, o que une en dos puntos a mi circunferencia, el de acá y el de acá, pues este segmento en completo se llama diagonal. Es la diagonal. ¿Sí? Es la diagonal. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagonal, pues esto decimos que es 2 veces radio, porque radio más radio, eso se hace el diagonal. Porque radio es del centro a cualquier punto de circunferencia y diagonal simplemente ya es el más grande. Pero como pasa por el punto medio, pues si nosotros lo dividimos entre 2, eso viene a ser radio. Entonces, la fórmula para encontrar el área del círculo simplemente es pi por radio elevado al cuadrado. Ahora, cuando nosotros hablamos del círculo, pues no solamente tenemos un círculo completo. Quizás ustedes han escuchado hablar del sector circular. Sector, ¿cierto? La palabra sector. Cuando nos hablan sector, ese sector es mío, decimos. Esa parte es mía. Ese pedazo, ese espacio, ¿verdad? Entonces, en el círculo nosotros podemos tener y hallar el área del sector circular. En primer lugar, ¿cómo está formado el sector circular? Fíjense, esto es el punto medio del círculo. Tenemos una radio por acá. También está ahí con una R, y tenemos una radio por acá, que también está con una R. Y este espacio que está de color naranja
Este es el sector circular. Solamente que queremos conocer el área de ese pedacito, de esa parte, de color naranja. Y para ello también tenemos una fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es pi por radio cuadrado. Hasta acá lo tenemos el área del círculo. Solamente que se agrega la multiplicación por el ángulo, en este caso por alfa, y todo se divide entre 360. Supongamos que la radio mide, por decir, 4 metros. Supongamos que el ángulo mida, por decir, 180, un ejemplo, y me piden hallar el área de este sector circular. Entonces nosotros decimos pi, este simbolito significa pi, es pi. Pi tiene un valor numérico que es infinito, 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un valor infinito. Pero para no estar trabajando con estas cantidades, pues simplemente le decimos pi. Entonces, y siempre nuestros resultados cuando trabajamos con áreas, más que todo en el círculo, pues tenemos que dejarlo, se trabaja con pi, siempre, y siempre se deja en función de pi. No es necesario reemplazar por su valor numérico, no. Entonces decimos pi por radio, en este caso mi radio mide 4 metros elevado al cuadrado, lo voy a poner así al cuadrado porque ese cuadrado tiene que afectar al número y a mi unidad, por alfa, mi ángulo mide 180. Y todo ello lo voy a dividir entre 360. Ya está. Tendría acá pi, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 metros cuadrados, puedo ir simplificando, porque el objetivo siempre es simplificar. Cuando vemos una multiplicación, nuestro objetivo es simplificar. Voy a eliminar los ceros, en primer lugar, 0, 0. De 18, de 180 me quedó 18, de 360 me quedó 36. Le voy a sacar 18ava. 18ava 1 y 18ava es 2. Entonces, lo único que me quedaría es 16 por 1 entre 2. 16 por 1, pi es 16 pi metros cuadrados. Estamos ordenando primero el número entre 2. 16 entre 2 le saco mitad de 16, 8, o 16 entre 2, eso es 8. Entonces nuestro resultado final sería 8 pi metros cuadrados. Y eso sería respuesta final. Entonces de esa manera es que nosotros vamos a encontrar el área del sector circular. Pi por radio cuadrado por la medida del ángulo, todo dividido entre 360. Y finalmente vamos a hablar del área de una corona circular. Si ustedes pueden visualizar la pantalla, pues la figura que tenemos es como una corona, ¿cierto? Por eso se llama el área de la corona circular. Cuando nosotros vemos esta figura, pues debemos entender que acá tenemos dos círculos. Uno más grande, ahí está la circunferencia que está de color negro, grande. Y tenemos otro pequeño que está de color blanco acá. Estos dos círculos tienen una cosa en común, que es el centro. El centro es para el pequeño y también para el grande. Es el mismo centro, comparten centro. Del centro, cuando nosotros trazamos un segmento a la circunferencia grande, esto es una R, es una radio, ¿verdad? Del centro a cualquier punto de circunferencia es una radio. Pero va a ser una radio mayor porque está a la circunferencia grande. Entonces lo vamos a denotar con una R mayúscula. Pero cuando nosotros trazamos un segmento del centro, de ese mismo centro a la circunferencia pequeña, esto lo vamos a denotar con una R minúscula. Significa radio menor. Al igual que cuando hablábamos del rombo, hablábamos de diagonal mayor, diagonal menor, casi semejante, pero acá ya no se dice diagonal, acá se dice radio. Radio mayor y radio menor. Para nosotros poder encontrar el área de la parte pintada, es decir, de este pedazo, vamos a encontrar el área es de la parte pintada, simplemente la fórmula es pi multiplicado por radio menos radio, vamos a decirle radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Supongamos que nuestra radio mayor, por decir, mida
no sé, 9 centímetros. Y nuestra radio menor, por decir que valga 5 centímetros. Y nos dicen calcular el área de la corona circular. Entonces decimos el área de la corona circular va a ser igual pi multiplicado por radio mayor al cuadrado, 9 centímetros elevado al cuadrado, menos radio menor, 5 centímetros elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces decimos que el área de la corona circular va a ser igual pi, vamos a resolver acá exponentes, potencia, 9 al cuadrado es 9 por 9, 81 centímetros cuadrados, menos 5 al cuadrado, 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Entonces decimos que el área de la corona circular va a ser igual pi, vamos a hacer una resta porque ambos tienen metros cuadrados, centímetros cuadrados. Entonces decimos 11 menos 5, eso es 6. Y 7 menos 2, eso da 5 centímetros cuadrados. Y si nosotros queremos ordenarlo para que se vea todavía más bonito, primero se pone el número 56 seguido de pi, porque también pi es un número, y finalmente se le pone su unidad cuadrática, 56 pi centímetros cuadrados. Y de esa forma estaríamos encontrando lo que viene a ser el área de la corona circular. Entonces son las figuras geométricas que hemos preparado para el día de hoy para que ustedes puedan conocerlos, puedan hallar el área de cada una de ellas. Son figuras que se trabaja bastante cuando nosotros hacemos ejercicios de áreas, bastante. Entonces yo les invito a que se pongan a repasar. Como siempre les digo, hoy en día tenemos un gran aliado que es nuestra tecnología, pues démosle buen uso a la tecnología. Investiguemos un poquito más, tenemos muchas cosas bonitas, muchos ejercicios bonitos, pero para resolver ejercicios, nosotros en matemática tenemos que entender algo. Primero está la teoría. Primero te tienes que saber las fórmulas para que tú puedas aplicarla, porque si nosotros nos vamos directo al ejercicio y no sabemos cómo hacerlo, pues vamos a estar más perdidos que Tarzán en Nueva York. Entonces, les invito a que se pongan a repasar un poquito más, a que pongan a revisar. Mira, como ustedes ven, pues son varias fórmulas que tenemos que saber. Entonces, con la práctica, con la constancia, pues uno llega a aprender. A veces muchos de nosotros decimos, uy, me he olvidado. ¿Por qué creen que ustedes a estas alturas, así nosotros le preguntemos a los ancianitos, ¿tú sabes las 5 vocales? ¿O sabes la tabla de multiplicar? Muchos de ellos saben, se recuerdan. Imagínense, tantos años han transcurrido, pero todavía está en la memoria. Dice, nosotros tenemos 3 tipos de aprendizaje para hacer. Nuestro primer aprendizaje es a un corto plazo, es decir, al momento. Tú aprendes en el momento, pero de acá en media horita te olvidaste todo. El siguiente es a un corto plazo. O sea, unos meses y luego se te olvida. Y el siguiente, pues, es para toda la vida, a largo plazo. Y para que sea, yo creo que a largo plazo, y eso es lo que todos queremos, pues hay que estar en constante repaso. Y eso se debe hacer. ¿Sí? Muy bien, lo que no nos esperó ni perdonó es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Me parece que no. Muy bien, entonces con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Estamos culminando ya este segundo bimestre. De acá solamente les queda un bimestre más y con eso también ya terminaron el nivel secundario. Y eso pues es una gran alegría para nosotros. Que tengan, ya no les voy a decir bonito domingo, domingo ya se terminó, una bonita noche, una bonita semana. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando para el tercer y último bimestre. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.